Bien, pues ya estamos de vuelta aquí en 8 en Clave Cádiz, hablando de empleo, con todas sus variables y, bueno, habíamos dejado casi a Vanessa con la palabra en la boca. Luego, Mauricio, me vas a tener que explicar por qué yo, si voy a casa, veo Bob Esponja y tiene que salir también en esta tertulia Bob Esponja. Me persigue. Es que yo me entero de las cosas por Clan TV en los avances. Decías, Vanessa, que estábamos... Sí, que decíamos que también culturalmente, que hablamos de esos valores culturales que nosotros inculcamos a nuestros hijos y que es verdad que lo hacemos poco independiente. También tenemos una cultura en nuestro país del pelotazo empresarial. Eso ha sido, yo creo que de toda la vida, la democracia. Pero esa cultura es del país, pero no solo del empresario, porque esa cultura es del ciudadano. Sí, da un pelotazo, meterte... Porque en la época del boom inmobiliario no eran los empresarios los que decían, no, yo voy a comprar este piso que dentro de 3 meses lo vendo por más. ¿Sabes? Yo, que es que es una cultura muy... Incluso de los bancos, que tú ibas a pedir una hipoteca y decías, ¿cuánto? No, mira, te voy a meter 50.000 euros más. Claro, y así la muebla y tal. Pero que al final en el empleo yo lo que veo, por lo menos, aquí hay muchos males endémicos que vienen desde hace mucho tiempo. Para empezar, y vamos a... O sea, a mí no me duele decir, políticamente, porque lo que hablamos de los planes de empleo, de que aquí no han llegado y aquí cada vez que viene alguien y habla de un plan de empleo, poco más o menos como que viene el Mesías con un nuevo maná y nunca llega. Entonces, y aquí no pongo nombres y caras porque son muchos los años y muchos los políticos que han pasado y que han venido poco más o menos como que con... Y después para mí hay otro problema, que siempre nosotros hablamos de las cifras de paro a nivel global en provincia. De hecho, cuando hemos empezado hemos hablado, hay 100 y pico mil en provincia. ¿Tenemos conceptos de provincia? Que esa es la gran pregunta. Y no solo los ciudadanos, sino los propios políticos, porque aquí se ha hablado muchas veces de área metropolitana, pero como cada uno es de su padre y de su madre políticamente, y lo vemos por ejemplo en las mancomunidades. Las mancomunidades, en vez de estar todos los ayuntamientos que forman esas mancomunidades luchando a lo mejor por algo, como cada uno es de su padre y de su madre, al final llegan los intereses y en cosas tan nimias como a lo mejor, nimias entre comillas, la recogida de basura, la recogida de animales, uno tiene un interés, otro tiene otro, porque uno es de un partido y otro de otro. Entonces, vayamos un poco más para atrás. ¿Tenemos ese concepto de provincias realmente? Y me voy a más. Si Navantia hay problemas y la gente sale en astilleros, aquí van a venir autobuses de trabajadores de Algeciras a reivindicar el trabajo de Navantia y a luchar con nosotros. Si en Algeciras hay problemas con el polo químico o con los estibadores, de aquí van a salir, de aquí, de Puerto Real, de Jerez, 10 autobuses para ir allí y ponerse a su lado. Yo no lo he visto. Entonces hablamos siempre de cifras globales, pero es que al final, y de provincia, y de que la provincia tiene muchos recursos y que hay que ver que la tenemos, o sea, que no le sacamos provecho, pero es que después a la hora de la verdad, ni los propios políticos, que son los que tienen que abogar por ello, y ejemplos hay miles de localismo, ni los propios ciudadanos tienen ese concepto de lucha de que vamos a sacar la provincia adelante. Eso para mí es uno de los primeros males, Mauricio, que puede haber. Hace poco en esta tertulia hablamos precisamente de los localismos. Y uno de los problemas que se daban era precisamente eso, que hay partidos políticos que piensan a nivel global, nacional, y no tienen a lo mejor demasiada incidencia en los problemas de la provincia. Después, es obvio que si por ejemplo la Junta hubiese gobernado otro partido que estuviese en sintonía por ejemplo con Cádiz durante tanto tiempo, hubiese venido más cosas para Cádiz. La lucha política, es una perversión de la política. La lucha política al final es una lucha que nos perjudica a todos. Es que, o sea, si tú eres del mismo color, entonces sí te voy a dar. Y nos hemos acostumbrado a ese discurso político. Nos hemos acostumbrado a ese discurso político. Ah, mira, pues si está en la Junta pues mira, ahora yo es que soy de San Fernando, pues ahora para San Fernando va a venir más cosas. No. La preocupación, no, por supuesto, pero que digo que las preocupaciones, las necesidades de los ciudadanos son independientes del color político que esté en una u otra administración. Precisamente por eso te digo que es uno de los problemas que tenemos en la provincia. Sí. Yo además en este tema soy muy pesada con el tema de las infraestructuras, pero es que tú cómo cohesiona una provincia tan heterogénea, tan comarcalizada como Cádiz, sin infraestructura. Y como aquí tenemos un déficit histórico en infraestructura, pues eso hace mismo que tú estás diciendo es el ejemplo
ahora, a lo mejor aquí no lo escuchamos tanto, yo es que como hago provincia, al final me lo trago todo. Entonces, las Algeciras Bobadilla, poco más o menos ahora que es una cosa de Estado en el campo de Gibraltar. Las Algeciras Bobadilla, vamos a ver, eso no ha surgido ayer, no es una idea de ayer. Y en España desde hace un montón de años han gobernado mucho. En la Junta, vale, han gobernado los mismos. Pero a mí en cierta forma me sonroja el escuchar a un diputado que ahora está en la oposición, que ha tenido... Claro. Que ha estado en la Comisión de Fomento con su partido gobernando y ahora poco más o menos que la Algeciras Bobadilla es de Estado. Pero ojo, que eso lo digo de este y lo digo también del contrario. Ese mismo diputado dijo que la autovía entre Vejer y Algeciras iba a estar terminando en 2011 y ahora pide que se haga, ¿sabes? Es que al final siempre cargamos contra o terminamos cargando contra los políticos, pero es que muchas veces dices tú... macho, nudo de 3 caminos, porque nos coja más cerquita. Ha gobernado el PP, el PSOE, el PP, el PSOE. Y el nudo de 3 caminos sigue ahí. Y uno decía que lo iba a hacer, no lo hizo, otro que no sé qué, pero todavía tú dices, no, lo voy a hacer y no lo hace, vale. Pero es que después tú pasas a la oposición y encima, y exiges, no sé qué, y te entregan a decirle, un momento, por favor, yo cállate, tápate un poquito con la manta, macho, que tú has estado 8 años atrás y esto está igual. En fin, nos estamos yendo yo creo que un poco colateralmente del tema del empleo. Yo me gustaría abundar un poco en lo que dijo Laura anteriormente. Me vais a permitir, para que sea muy gráfico y que todo el mundo nos entienda, ahora que siempre que hablamos de una noticia o es viral o no es noticia lo suficientemente importante, ¿no? Fue muy viral unas declaraciones que hizo Antonio Banderas en una ocasión en un programa de televisión en el que decía: yo... el que vive en Estados Unidos, dice, en España la mayoría de los jóvenes, cuando se les ha preguntado en un estudio qué querían ser, la mayoría decía que querían ser funcionarios, mientras que en Estados Unidos la mayoría querían emprender, hacer su propia iniciativa. No sé si en ese sentido ibas tú un poco, Laura, sí, diciendo, es un tema de mentalidad. Y ojo, yo quería hacer un matiz, aunque yo no participo en la tertulia, ¿no? Es decir, yo creo que no todo el mundo puede ser emprendedor, ni tiene por qué serlo, punto primero. Hay excelentes trabajadores que en su puesto lo hacen de categoría, pero sí es cierto que hay una mentalidad un poco funcionarial, si existe el palabra en cuestión, ¿no? Sí, yo lo creo firmemente, porque es que además yo lo he vivido. O sea, yo hablo desde mi criterio personal, no solo por lo que he visto, por lo que he leído, por lo que me han contado o por lo que vemos a lo largo de los años, ¿no? Una vez que entras estás en desempleo, te da vértigo dar el paso, por ejemplo, para ser autónomo, y al final no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y se cuenta y dice, uy, autónomo, pero lo mismo que me pasa a mí, le pasa a cualquiera que lo cuente. Obviamente, lo que está claro es que si las cifras del paro en la provincia de Cádiz están como están, se debe a una falta de tejido empresarial, una falta de cultura emprendedora y una falta de cualificación. No hay más. Hombre, si estuvieran... Y algunas cosas y hay sobrecualificación también. Claro, pero esos son los que normalmente se tienen que ir fuera. Claro. Entonces, sí, quizá a lo mejor el resumen mío ha sido demasiado conciso, habrá muchos más factores, pero creo que son 3 factores fundamentales: la formación y cualificación, una falta de un tejido empresarial, porque autónomos hay muchos que crean empleo, pymes hay muchas que crean empleo, de hecho la inmensa mayoría del empleo en la provincia de Cádiz viene sostenido por esas 2 patas, la pyme y el sector autónomo, y la formación y la cualificación, fundamental. Bueno, yo hablaba un poco también de que los políticos, la política también tiene que crear unas condiciones un poquitín favorables a que se pueda emprender. Yo soy autónomo también, con la mala suerte, entre comillas, que yo empecé en 2006. Al año siguiente empezó la economía a ir como fue y bueno, no me fue demasiado bien tampoco. Pero es verdad que en ese momento yo eché muy en falta, sobre todo un apoyo en el pago de impuestos, sobre todo. Claro. La cuota de muchísima gente, es una cosa. Aparte de la cuota, a mí hubo muchísima gente que me debía dinero y yo las reclamaba en los juzgados incluso, y no, la respuesta es sí, tiene usted razón, pero es que no, este hombre es insolvente o es a nombre de una empresa, no tiene ninguna cuenta a su nombre. Digo, me están dando la razón, yo he pagado los impuestos por ese dinero que me deben, he pagado el IVA, el IRPF lo he hecho según esos ingresos. Bueno, Hacienda, una vez que ha visto que lo han pagado, le da igual.
Si tiene que reclamar, reclámelo usted en los juzgados. Claro, pero después lo reclamo los juzgados y la respuesta que te dan era esa, pues sale muy desencantado también. Y entonces por ahí también, yo no te voy a decir que mi trabajo ideal sería de funcionario, porque tampoco creo que sea, no he estado nunca por esa labor, pero sí es verdad que también se sigue necesitando un poquito de apoyo en las condiciones de los autónomos, que se está consiguiendo ahora con el tema de la tarifa de los 50 euros y tal, pero queda mucho por hacer. Es que yo creo que estamos perdiendo, creo que estamos perdiendo, o sea, que estamos casi que pidiendo, ¿no? Un trabajo, muchas veces, bueno, como ya tienes un trabajo, no, perdona, pero es que tengo un trabajo que a lo mejor no es un trabajo que me permita, como decíamos al principio, que me permita desarrollar mi vida con normalidad, o eres autónomo. Pues si en este país se ha apostado en exceso, como tú dices, que no todo el mundo vale para autónomo, que no es el mantra, porque es emprende, tú emprende. Pues si se ha apostado por eso, pues tendría que haber, que ahora va a salir la ley de autónomos, tendría que haber un correlato político para facilitar a los autónomos todo tipo de facilidades, valga la redundancia, para poder emprender. No como está, yo no soy autónoma, he estado a punto de ser autónoma, y acogerme a esos 50 euros que, bueno, que además ahora que somos europeos y la globalización, vemos las diferencias que hay en nuestro país. Hablando de cultura, en otros países la cultura del autónomo, luego a la hora de impuestos, es mucho más fácil ser autónomo en otro país que ser autónomo en este. Porque al final yo creo que con lo que hablaba Salva y lo que se habla aquí de la cultura del funcionario, igual a lo mejor al final la clave está en la palabra seguridad, porque claro, al final un funcionario, que todo el mundo dice, no, el funcionario lo que tiene es la seguridad, claro. Porque tampoco es que el funcionario sea o nazi, ¿sabes? No. O un auxiliar administrativo tampoco es que gane un pastizal. ¿Qué tiene? La seguridad y un horario para poderse plantear su vida en esa política que yo creo que Salva se va a reír, que ya sabe por dónde va, y ese mantra político de la conciliación de la vida familiar. Están puestos en marcha por los políticos. Entonces yo creo que lo que busca la gente es la seguridad. Entonces si se diera más seguridad en eso, claro. Cuando tú haces de autónomo, o sea, te quieres hacer autónomo o algo, porque hablabas de que ahora se va a la ley de autónomo, de emprendimiento, esa palabra también creada que tanto gusta. Hay que ver también cómo se desarrolla eso, ¿no? El otro día estaba yo entrevistando a un empresario y estaban que querían hacer alegaciones y eso, porque tampoco lo habían muy claro, porque te estaba diciendo que al final se vuelve a crear un armatoste de funcionariado paralelo que no nos soluciona las trabas, en fin. Eso es muy común en este país, ¿eh? Eso es muy claro, es crear una comisión, una mesa. Ahora está de moda las mesas, que ahora los políticos son como los guepetos, ¿sabes? Son carpinteros todos. Vamos a crear una mesa ¿sabes? Ahora las mesas, ya las comisiones. De todas formas, aun pecando de corporativistas, hay que ver una cuestión, y esta es real, es decir, los que estamos en el gremio podemos hablar, entonces yo creo que tenemos capacidad para poder argumentar, ¿no? Es decir, el periodismo está en un momento que yo creo que no escapa ni siquiera a los que se dedican a otra cosa radicalmente opuesta. Y sin embargo, muchos periodistas, ante la tesitura de decir o estoy en el paro o estoy poniendo hamburguesas y no tengo mucha posibilidad de cambiar mi vida, o me hago autónomo, con el consabido riesgo de saber hacia dónde voy, porque se abre un mundo infinito pero poco seguro, ¿no? Y yo creo que esta profesión ha ido también demostrando que cuando han pintado bastos también ha sabido reaccionar. ¿O no lo queréis así? Sí, hombre, nosotros, a mí que no me gusta ser corporativista en ese sentido, porque con la que está cayendo en todos los sectores productivos, pero es verdad que el periodismo ha sido uno de los sectores más castigados después de la construcción, porque a la propia crisis mundial se unió nuestra propia crisis estructural del papel a Internet.
Y eso acabó con periódicos, con televisión. Y lo que queda. Y lo que queda, exacto, como dice Laura, ¿no? Entonces, efectivamente, había una destrucción de empleo en nuestro sector increíble. Y nos hemos tenido que reinventar y rápidamente. De pasar de redacciones de periódico a digital, de ser autónomo, pero también hay que ver, es lo que decía, la calidad de nuestro trabajo está muy por debajo de muchos otros trabajos. Y bueno, yo creo que ¿La calidad en qué sentido? No la calidad, perdón, la calidad de derechos laborales me refiero. Claro. No me he explicado bien, perdón. Nuestra situación laboral es muy complicada en cualquier caso. Sí. Yo creo que aquí hay una buena representación. Es que nunca lloramos. Nada, nosotros contamos los de los demás, contamos los de los demás, los problemas de los demás, pero de los nuestros nunca lo contamos. Como bien ha estado diciendo Vanessa, es decir, es que está bien, si nosotros cada día estamos contando las historias que le pasan a los demás, pero es que esta profesión ha sufrido y está sufriendo mucho, porque como bien decía Vanessa, después de la construcción no ha habido más destrucción de empleo en este país que en este gremio, periodismo. ¿No? Y yo creo que y además yo creo que también uno de los problemas, que no ya solo por la crisis, porque es un problema que siempre ha existido, está el tema del intrusismo laboral. O sea, es inconcebible que, como leí ayer, que un colegio profesional lanzase una oferta de empleo solicitando, ofertando un puesto de trabajo sin exigir la titulación. O sea, eso pongo un ejemplo que leí ayer, pero todos conocemos casos de que no te exigen la titulación, gente trabajando en medios de comunicación que no tienen la titulación, gente ejerciendo de periodista que no tiene la titulación. Ojo, no es lo mismo decir comunicador que periodista, no es lo mismo. Y creo que en ese sentido quizá nosotros deberíamos haber sido más corporativistas, deberíamos haber luchado por un colegio profesional que está ahora en gestación o prácticamente recién nacido. Yo creo que hemos sido muy conformistas. Yo cuando me refería a corporativista me refiero en relación con otros sectores. No, yo te he entendido, no iba al hilo de lo que tú decías. Yo he dicho que nosotros mismos somos los que tenemos que decir, oye, no, mira, perdona, esto no lo voy a consentir yo porque esta persona no tiene titulación. Sobre todo en instituciones públicas. Todo en instituciones públicas. Que den ejemplo. Que den ejemplo, efectivamente. Y también en medios privados, ojo. Yo entiendo también, porque en una clínica privada un cirujano no ejerce si no es cirujano. Una persona que tiene una titulación en periodismo es la persona que sabe perfectamente, cuando se sale de la facultad no, pero vamos, nadie. Está como el carnet de conducir, igual. Pero es precisamente la persona más cualificada para ejercer esa labor. Como no nos va a quedar mucho tiempo para finalizar, le voy a pedir... Hombre, es muy arriesgado y yo creo que demasiado, no sé cuál sería la palabra, pediros soluciones, pero a tenor de lo que vosotros me estáis contando, ¿por dónde creéis que quizás se podía empezar a caminar? Porque si esta provincia ya se tiene que resignar a que siempre estemos a la cabeza del desempleo en toda España y que desgraciadamente solo las primeras posiciones es cuando la tabla se le da justo la vuelta, ¿qué proponéis, Salvador, por ejemplo? ¿Por dónde se puede empezar a caminar? Por lo menos, ya no te digo la solución, pero por lo menos, ¿por dónde hay que empezar un poco al hilo de lo que estabais comentando? Llevamos hablando sobre esto muchísimas décadas, ya diría, ¿no? Y seguimos estando, como dices, en el final de la cola. ¿Por dónde se puede empezar? Pues a lo mejor, antes que hablabais de grandes empresas que vienen a la provincia, pues a lo mejor esa no es la solución, que vengan grandes empresas, sino que sea que la solución parte de aquí mismo, de los gaditanos, de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. El turismo sí tiene que seguir siendo una industria bastante importante, como ha dicho Mauricio, el 11% creo que dijiste entre el 11 y el 13% del PIB provincial, pero es evidente que necesita algo más. Y yo incluso diría, no sé si ligado siempre al mundo del turismo, pero dar la solución es muy complicado. Pero necesitamos un poco de fuerza, que nos creamos lo que verdaderamente somos capaces de hacer. Mauricio. Yo lo primero que creo que hace falta es unión. Lo que me decía antes, al final la solución, quien tiene que poner las herramientas para generar empleo son las administraciones, que están gobernadas por partidos políticos,
Yo creo que tiene que haber unión, pero cuando digo unión es unión en un pensamiento y en un mismo modelo productivo. Ahora, por ejemplo, está la ITI, que se está hablando del cambio de modelo productivo, pues igual o hay que plantearse si es acertado, ¿sabes? O no. No sé, unión en cuanto a saber dónde queremos ir, qué necesitamos, y a partir de ahí empezar a hablar de planes de empleo, de inversiones y demás. No hablar de planes de empleo por hablar y de mandar una nota de prensa de he conseguido que se apruebe un plan de empleo en tal administración y al cabo de los meses o los años ha quedado en humo, quedó una nota de prensa allá por los años tal. Entonces yo creo que mientras que no tengamos unión y vayamos todas a una, lo cual es lo que veo más difícil, vamos a ir siempre a trompicones. Habrá décadas en las que estemos mejor, con mejores números, décadas en las que estemos peor, depende un poco de lo que sea la economía en general, que al final no deja de ser una cuestión cíclica. Ahí puede estar la clave. ¿Para ti, Laura? Hombre, yo hilo un poco todo lo que hemos estado hablando antes. Yo creo que las administraciones son fundamentales, tiene que haber una unión, pero no una unión de voy a montar una mesa, voy a hacer un pacto, que ni se hable, o sea, que se dé por hecho, o sea, pero tiene que haber un cambio de mentalidad política en este sentido, como también tiene que haber un cambio de mentalidad, yo creo que en los gaditanos, porque en otro debate que estuvimos también mencionamos de que solo se habla del turismo de la provincia, pero que hay otros sectores como el tecnológico o el aeronáutico que somos fortísimos a nivel nacional. Y nos lo tenemos que creer y tenemos que tener cierta autoestima, que creo que la tenemos muy perdida, porque siempre que se habla de la provincia de Cádiz fuera es para hablar de lo bien que tocamos las palmas, que cantamos y tal, y aquí hay gente que tiene mucha formación y que está muy cualificada, y otro sector que desgraciadamente, pues por una serie de circunstancias, por falta de tejido empresarial, falta de cualificación, falta de apoyo, no tiene esa suerte. Yo creo que es fundamental el tema de la educación, y cuando hablamos de la educación me refiero a que a mí me parece un error los cambios, los vaivenes políticos que tienen las diferentes leyes generales de educación con los cambios de gobierno, pero también la aplicación de las leyes en cada autonomía. A mí me parece un graso error que últimamente se deje pasar a niños con suspenso, porque no estamos dando una educación en el esfuerzo, y eso es fundamental. La educación en los valores del esfuerzo, de que el esfuerzo tiene su recompensa, si te esfuerzas tienes esto, pasas de curso, sacas buenas notas, te puedes elegir, puedes tal, eso es fundamental, independientemente de la formación universitaria o de formación profesional. Y bueno, pues yo creo que la solución efectivamente tampoco viene de la mano de las grandes empresas, sino yo creo que va de montarnos en el barco y remar todos a una, sin tirarnos piedras a la cabeza y teniendo claro que hay un objetivo que hay que ir a ello. Vanessa. Yo, independientemente de la provincia de Cádiz, creo fundamental que se retire la reforma laboral, que se derogue la reforma laboral, porque ha creado un campo de cultivo para un empleo precario, sea el sitio donde sea, más en la provincia de Cádiz, pues con los problemas endémicos que tenemos, pues también abogo por esa unión, que estamos muy acostumbrados ya a esos pactos por el empleo, pero que se hagan realidad, o que se diga ese cambio de modelo productivo que necesitamos, porque efectivamente la solución no va a venir de grandes empresas, que deben seguir existiendo, y debe haber sectores estratégicos en la economía de los que además somos punteros. Ayer salía el petrolero del astillero de Puerto Real, en este fin de semana ha salido, y eso es una maravilla verlo, y se ha hecho aquí. Como decía Laura también, que tenemos que creérnoslo, y tenemos muy buenos trabajadores en el metal, en la aeronáutica, y eso no debemos perderlo, es uno de nuestros puntales económicos, aparte de la innovación y el emprendimiento, pero luego con leyes que permitan a la gente poder ser emprendedora y no dejarlo ahí a los pies de los caballos y búscate tú la vida, cuando además eso seguimos aquí asistiendo nosotros como espectadores y cronistas de planes de empleo, de notas de prensa que llegan, de he conseguido esto, que muchas veces son pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, pues finalizamos. Yo os quiero agradecer que hayáis hecho el tremendo esfuerzo que muchas veces implica mojarse en hablar en cuestiones que luego cuando te han visto por la tele dirán, pero ¿qué estabas diciendo en esto del empleo? Seguro, o seguro. Métete a político, que yo creo que tienes madera para ello.
Quiero agradeceros Mauricio, Vanessa, Salvador y Laura que hayáis estado este rato con este programa en Clave Cádiz. Yo la primera vez que coincidí con vosotros en un plató y la verdad es que ha sido un placer, de verdad. Igualmente, lo repetimos, yo creo, ¿no? Igualmente, Lo repetimos. Pues a ustedes gracias también por estar ahí al otro lado de la pantalla. La próxima semana volveremos a estar aquí en Clave Cádiz hablando de las cosas que nos preocupan a la gente de aquí. Hasta luego.